Bienvenidos de nuevo a este espacio informativo de nuestra página web. Hoy vamos a tratar de un tema que tiene una palabra extraña, es espondilolistesis lumbar. Espondilolistesis viene de un nombre de griego, la mayoría de las palabras médicas son de origen griego, y espondilo significa columna y listesis significa resbalarse, deslizarse. ¿Bien? Vamos a ver en qué consiste, porque cada vez eso es más frecuente, ya veremos por qué. En primer lugar, vamos a estudiar primero la anatomía de las vértebras normales e intentar explicar el por qué se resbala una vértebra sobre la otra, ¿no? En las vértebras normalmente, esto es una vértebra, pues tiene una parte que es el cuerpo vertebral, que es muy duro y es realmente el que aguanta, el que genera la columna, una vértebra encima de otra, pero lo que es curioso es que detrás del cuerpo vertebral hay como un anillo y deja un canal que es por donde va la médula y van los nervios. Pero ese anillo es muy complejo porque por un lado sirve para que se inserten los músculos, que ahí están estas apófisis que se llaman, y después aquí está una articular, es una articulación que vamos a decir que es como si fuera una pestaña. Es decir, está el cuerpo vertebral, tiene ese anillo, y entonces esas pestañas, la de arriba se pone, como se ve aquí, la de arriba se pone por detrás de la vértebra de abajo, de la pestaña de abajo, de manera que las vértebras no se pueden deslizar porque tienen ese tope. Esa articular interapofisaria que se llama está en los lados de ese anillo que está por detrás del núcleo del cuerpo vertebral, y que entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, por otro lado, pues esto está muy complejo, está el disco intervertebral que hemos hablado otras veces. Y entre vértebra y vértebra, por un anillo por el agujero de conjunción, va a salir las raíces nerviosas. Esa es la estructura normal. ¿Cómo funciona? En el fondo, entre el disco y esas articulaciones hay una congruencia, es decir, cuando nosotros flexionamos o rotamos, esas articulaciones siguen los movimientos que se generan entre el disco intervertebral y los cuerpos vertebrales entre los cuales está. De manera que hay una congruencia, funciona todo bien, y el sistema nervioso, que como es el nervio, pues está bien, está en su sitio y no sufre ningún tipo de lesión. Pero hay que tener en cuenta que es importante que cuando se está formando el feto, se está formando el cuerpo, la parte de la osificación de las vértebras, aquí hay justo en esa articulación interapofisaria, aquí en medio, este es un núcleo, el núcleo de osificación está en la parte de arriba y en la parte de abajo, y después con el tiempo se acaba uniendo los núcleos en ese istmo, se acaban uniendo los núcleos de osificación y ya se queda un hueso compacto. Bien. Nos paramos un momento y ese resbalarse de las vértebras puede ser de forma congénita o de forma adquirida. Y volvemos otra vez hacia atrás con la congénita. ¿Qué ocurre? Si ese núcleo de osificación de arriba y el de abajo no se acaban uniendo en ese istmo, entonces en vez de haber hueso aquí, lo que va a haber es cartílago. Entonces con el tiempo, esas pestañas no está aquí osificado, y lo que va a hacerse es que se va a ir resbalando, se va a ir deslizando la vértebra de arriba sobre la de abajo. Aquí he puesto, este es el sacro, esta es la L5, he puesto lo que es más frecuente que sea entre la unión entre el sacro y la columna lumbar. ¿Por qué? Porque es el mayor peso del cuerpo. Entonces eso se va deslizando, y al deslizarse lo que va a aparecer primero es una degeneración del disco, y en ese agujero de conjunción la raíz se va a ver comprometida, se va a ver realmente comprimida. Pero también eso se expresa mucho más en la gente joven, aunque lo podemos ver en los adultos. Pero los adultos, cuando ya pasan, pues no sé, alrededor de los 70, 80 años, con la degeneración artrósica de esas articulaciones, ya no estamos hablando del istmo, sino de las articulaciones en sí, es decir, esas pestañas, algunas veces porque están en una disposición en que se pueden reparar más, pero sobre todo porque se van desgastando y su visión de contener las vértebras va desapareciendo, pues se va formando una espondilolistesis de tipo adquirido, que es menos grave
que la congénita, pero el resultado es el mismo, es decir, se va a desplazar una vértebra sobre la otra e imaginémonos como si fueran dos servilleteros y una servilleta. Si yo desplazo, lo que voy a hacer es comprimir la servilleta, es decir, lo que se va a comprimir es el sistema nervioso que va por el canal vertebral o los nervios que están saliendo por el agujero de conjunción entre vértebra y vértebra. Y es lo que va a provocar la sintomatología. De todas formas, la naturaleza, como hay esa inestabilidad, es decir, se está moviendo, lo que va a hacer es generar cada vez más hueso en esas apófisis articulares, incluso se degenera el disco y se va a formar también hueso en los cuerpos vertebrales, es decir, y aumento de los ligamentos. Al final, lo que puede pasar, y es lo que ocurre en la realidad, es que cada vez más el canal y el agujero de conjunción se va a ver invadido por hueso y ligamentos que genera la propia naturaleza intentando contener, intentando que no haya esa inestabilidad. Resultado final, que hay algo de lo que hemos hablado en otra charla, que es una estenosis, es decir, un cierre del canal vertebral, con lo que eso implica. Bien, y eso es la parte para entender lo que está ocurriendo con la espondilolistesis. Entonces, la clínica, lo hemos dicho, pues va a ser una clínica de estenosis, una estenosis que por un lado empezará de forma asimétrica y va a tener, la persona tiene lumbalgia, tiene dolores y después ese dolor puede ser irradiarse por una pierna o por otra pierna o por las dos a la vez. E incluso con la carga, con caminar, va habiendo claudicación de la marcha, etc. Cada vez la persona se va a encontrar más limitada. Desde el punto de vista del diagnóstico es fácil, entre comillas, pues recurre uno a la resonancia, que ya hemos hablado que se ve muy bien todas las estructuras, al TAC, a una radiografía en movimiento, en flexión y extensión, y vemos si esto se está moviendo sí o no, y un electromiograma si hace falta pues, para ver la afectación radicular y a qué nivel tiene. Lo que sí es verdad es que esto se puede y se debe de tratar quirúrgicamente. No es la misión de esta charla hablar de la cirugía, en la página web pueden ver los diferentes tipos de tratamiento quirúrgico, pero lo que sí es real y yo quiero llevar a la conciencia de los que me están oyendo es que la intervención quirúrgica se diseña, o sea, de acuerdo con la patología y con la clínica que tiene cada enfermo. El cirujano lo que hace, tiene suficientes medios preoperatorios de resonancia, radiografía, lo que hemos dicho, como para hacer una intervención, digamos, mínimamente agresiva o mínimamente invasiva, adaptada a la clínica de cada enfermo. Y eso, pues realmente, en ese sentido, pues se dispone de mesas especiales esto para hacer un TAC, que es un aparato de rayos motorizado. Tendremos las imágenes que hemos hablado de resonancia de TAC, tenemos un neuronavegador, neurofisiología intraoperatoria, etcétera, etcétera. De manera que nos adaptamos y hacemos una cirugía que sea, estos son sistemas de neuronavegación donde mínimamente invasiva, donde se introducen los tornillos, pero realmente sin ver la columna, como se hacía antiguamente, sino controlando con navegadores, etc. Es decir, es una cirugía, digamos, sofisticada. No diría yo que compleja, pero sí sofisticada, pero que permite ser mínimamente agresivo y máximamente efectivo. Entonces, si de todas formas, si desean más información, entrando en la página web arriba a la derecha, donde está el buscador, pues ponen espondilolistesis y verán, pues incluso, como este caso, pues películas de intervenciones y se explica la fisiopatología, los diferentes tipos de espondilolistesis, etc. Muchas gracias por su atención.